El timbre sonó exactamente a las 3:15, justo como lo había planeado. Mi nieta Sofía cumplía 8 años hoy, y yo había estado contando las horas desde el amanecer. Sostuve la pequeña caja envuelta contra mi pecho, un jersey tejido a mano de su color morado favorito, con diminutos botones de plata que había guardado durante meses para comprar. A través de la ventana, podía ver globos atados al buzón y escuchar las risas distantes de los niños en el jardín trasero. Mi corazón se alzó por primera vez en semanas. Hoy sería diferente. Hoy abrazaría a mi nieta y le diría lo orgullosa que estaba de la niña inteligente y amable en la que se estaba convirtiendo. Presioné el timbre de nuevo, alisando mi vestido con dedos nerviosos. Había elegido el azul, el que Miguel solía decir que hacía que mis ojos brillasen. Últimamente, mis ojos se sentían más cansados que brillantes, pero la esperanza tiene una forma de iluminar incluso el rostro más agotado. Cuando la puerta se abrió, mi hijo Miguel estaba allí, pero no de la manera en que un hijo debería recibir a su madre. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fríos y distantes. Detrás de él, pude vislumbrar a los amigos de Sofía corriendo por el pasillo, sus voces brillantes de emoción cumpleañera. Mamá, no fue un saludo, fue una afirmación, seca y poco acogedora. «Feliz cumpleaños a Sofía», dije, levantando el regalo, tratando de inyectar calidez en el frío que parecía irradiar desde el marco de la puerta. Sé que llego un poco pronto, pero esperaba poder ayudar con los preparativos de la fiesta. Quizás podríamos... No puedes entrar. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Qué quieres decir? Es el cumpleaños de Sofía. Soy su abuela. Miguel salió al portal, cerrando la puerta tras él. En el repentino silencio, todavía podía escuchar las risas de los niños, pero ahora se sentía como si vinieran de otro mundo, un mundo al que no se me permitía entrar. Hemos hablado de esto. Su voz era firme, controlada, como si hubiera ensayado este momento. Laura y yo hemos decidido que es mejor si los niños no se confunden con mensajes contradictorios. Mensajes contradictorios. Miré fijamente a mi hijo, este hombre al que había criado desde la infancia, buscando en su rostro algún rastro del niño que solía correr hacia mí cuando estaba asustado, que se acurrucaba en mi regazo cuando las tormentas sacudían las ventanas de nuestro pequeño piso. No entiendo. ¿Qué mensajes contradictorios? Solo quiero ver a mis nietos. Mira, mamá. Se movió incómodo, mirando hacia la puerta como si alguien pudiera estar escuchando. Los padres de Laura están aquí. Ellos ayudan con la recogida del colegio, con el cuidado, con las vacaciones familiares. Ellos están involucrados, contribuyen. Tú apareces con regalos hechos a mano y quieres contar historias de los viejos tiempos. Es confuso para los niños. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. ¿Los viejos tiempos? ¿Te refieres a tu infancia? Me refiero al pasado. Mira, he construido algo aquí. Una buena vida, una vida estable. Y necesito que los niños entiendan cómo es el éxito. ¿A qué deben aspirar? La caja de regalos se sintió repentinamente pesada en mis manos. A través del envoltorio, podía sentir la lana suave del jersey que había pasado 3 semanas tejiendo, trabajando a la luz de la lámpara después de mis turnos en la cafetería, eligiendo cada punto con amor. ¿Y yo no represento el éxito?, pregunté en voz baja. Él miró hacia otro lado. Tú representas la lucha, el sacrificio, arreglárselas con menos. Esa no es la lección que quiero que aprendan. Dentro de la casa, la voz de Sofía se elevó por encima de las otras. Papá, ¿cuándo viene la abuela Elena? Dijiste que quizás vendría a mi fiesta. El rostro de Miguel se endureció. No va a venir, cariño. ¿Recuerdas? Lo hablamos. Algo se resquebrajó dentro de mi pecho. No se rompió, sino se resquebrajó, como el hielo que comienza a ceder. ¿Le dijiste que no iba a venir? Le dije que estabas ocupada, lo cual es cierto, ¿no? Trabajas todo el tiempo. Trabajo para poder vivir, para poder ser independiente, para no ser una carga para nadie. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, y lo vi inmutarse. Mira, esto tampoco es fácil para mí, dijo, pero no había calidez en su voz. Pero Laura tiene razón. Los niños necesitan coherencia, necesitan ver lo que es la estabilidad. A través de la ventana, vislumbré a la madre de Laura arreglando flores en la encimera de la cocina. Llevaba una blusa de color crema que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana.
Sus joyas captaban la luz mientras se movía con la fácil confianza de alguien que nunca se había preguntado si podía permitirse comprar la comida. «Tus nietos te quieren», dije, mi voz apenas un susurro. Sofía todavía habla de los cuentos que solía contarle. Pablo pide mis tortitas cada vez que me visita. «Solía», dijo Miguel. «Esa es la cuestión. Se están haciendo mayores. Necesitan centrarse en su futuro, no apegarse a cómo eran las cosas antes». Miré el regalo en mis manos. Luego a mi hijo. «¿Qué te pasó, Miguel? ¿Cuándo se convirtió el amor en algo que se raciona?» Abrió la boca para responder, y luego se detuvo. Por un momento, vi algo parpadear en su rostro. Incertidumbre, quizás incluso dolor, pero se desvaneció tan rápido como apareció. «Lo siento, mamá. De verdad lo siento, pero así es como tiene que ser». Dio un paso hacia la puerta, y supe que esta conversación había terminado. No resuelta, sino terminada. ¿Puedo al menos darle su regalo a Sofía? Negó con la cabeza. Solo confundiría las cosas. La puerta se cerró con un suave clic, pero sonó tan definitivo como un portazo. Me quedé en aquel portal durante un largo rato, sosteniendo el regalo de cumpleaños de mi nieta y escuchando los sonidos de una fiesta a la que no se me permitía asistir. En algún lugar dentro de esa casa, mis nietos estaban creciendo sin mí, a quienes les estaban enseñando que el amor era condicional, que la familia era algo que podías desechar cuando ya no servía a tu imagen. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete. Estamos tratando de llegar a 1000 amigos aquí. Y dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Porque no importa dónde estés. Sé que hay alguien que entiende exactamente cómo se siente esto. El camino de regreso a mi coche se sintió como el viaje más largo de mi vida. En mi espejo retrovisor, aún podía ver los globos bailando en la brisa de la tarde, alegres y brillantes contra el cielo gris de mi desolación. Pero mientras me alejaba, algo inesperado se asentó en mi pecho. No rabia, todavía no. Algo más tranquilo, algo que susurraba. Esto no ha terminado. El amor de una madre no se rinde en un portal. Encuentra el camino. Las semanas que siguieron se difuminaron como páginas arrancadas de un calendario. Mantuve mi teléfono cerca, comprobando si había mensajes que nunca llegaban. Ningún agradecimiento por el jersey que dejé en su umbral. Ninguna foto de Sofía luciéndolo. Ningún reconocimiento de que yo existía en absoluto. Intenté llamar 2 veces. La primera vez, Miguel contestó con esa voz cuidadosa y educada que usaba con los teleoperadores. «Hola, mamá». «Esperaba que pudiéramos hablar», dije, agarrando el teléfono más fuerte de lo necesario. «Quizás podría llevar a los niños a tomar un helado este fin de semana. ¿Solo 1 hora? Este fin de semana no es un buen momento. Los padres de Laura están de visita y tenemos planes familiares». «Planes familiares». Las palabras escocieron porque entendí su verdadero significado. Planes familiares que no me incluían. «¿Qué tal el próximo fin de semana? Tendré que consultar nuestra agenda y te aviso». Nunca me volvió a llamar. La segunda llamada fue directamente al buzón de voz. Escuché su voz grabada, alegre y cálida para todos excepto para mí, y colgué sin dejar un mensaje. ¿Qué sentido tenía? Empecé a notar cosas que me había perdido antes. Cuando pasaba por delante del supermercado del barrio, a veces veía a la madre de Laura cargando bolsas en su coche, obviamente viniendo de su casa. Saludaba a otros compradores, sonreía a los cajeros, se movía por el mundo con la fácil confianza de alguien que encajaba en todas partes. Me pregunté si sabría algo sobre mí, si Miguel le habría hablado de la mujer que solía importar en su vida, que lo había criado a través de fiebres nocturnas, luchas con los deberes y desamores adolescentes, o si simplemente me habían borrado de la historia familiar, un capítulo que habían decidido que ya no valía la pena leer. Las fiestas navideñas se acercaban como una tormenta que podía ver venir, pero de la que no podía escapar. Octubre se convirtió en noviembre, y me encontré mirando las decoraciones navideñas en los escaparates, recordando los años en que Miguel era pequeño, y hacíamos figuritas de mazapán juntos en la mesa de nuestra cocina, sus pequeños dedos cubiertos de azúcar, riéndose mientras le ayudaba a darles forma. «Mira, mamá, nuestro rey mago». Estaba tan orgulloso de esas figuritas. Todavía las tenía en algún lugar, guardadas en una caja de recuerdos que se sentían cada vez más como la evidencia de una vida que había imaginado en lugar de vivido.
La página de Facebook de Laura se convirtió en una fuente de tortura a la que no podía resistirme. Sus fotos mostraban su hermosa vida con cuidadoso detalle. Sofía y Pablo tallando calabazas, una tradición que adoptaron, por supuesto, con abuela y abuelo, que no era yo. Preparaciones de cenas familiares donde la madre de Laura llevaba un delantal y sonreía a la cámara mientras removía algo en una olla que brillaba como dinero nuevo. Había fotos de eventos escolares de los que yo no sabía nada. El disfraz de Halloween de Sofía, una princesa, por supuesto. El partido de fútbol de Pablo, donde aparentemente había marcado su primer gol. En el fondo de una foto, pude distinguir al padre de Laura animando desde la banda, con los brazos levantados en celebración de un momento que nunca conocería. Cerré el portátil sintiéndome hueca. No enfadada, todavía no. Solo vacía, como una casa después de que los muebles han sido retirados, y puedes escuchar tus pasos resonar en habitaciones que solían sentirse cálidas y llenas. Mi vecina, la señora Luisa, empezó a hacer menos preguntas sobre mis nietos. Al principio, preguntaba con entusiasmo sobre el progreso escolar de Sofía o los últimos logros de Pablo. Yo desviaba la atención con respuestas vagas, fingiendo privacidad en lugar de admitir el abandono. ¿Qué tal esos nietos tan guapos que tienes? Preguntaba por encima de la valla mientras cuidaba su jardín. Crecen muy rápido, respondía. Lo cual era cierto incluso si yo no estaba allí para presenciarlo. Pero a medida que pasaban las semanas sin nuevas historias que compartir, sin fotos recientes que mostrar, las preguntas de la señora Luisa se hicieron más suaves y menos frecuentes. Era lo suficientemente amable como para no indagar, lo suficientemente sabia como para reconocer cuando alguien estaba sufriendo una pérdida que no podía explicar del todo. El trabajo se convirtió en mi refugio. La cafetería donde había trabajado como camarera durante 6 años me acogió con sus ritmos familiares. Rellenar tazas de café, tomar pedidos, el suave caos de alimentar a personas que apreciaban una simple amabilidad. Mis habituales me conocían por mi nombre. Me preguntaban cómo me había ido el día. Dejaban propinas que sugerían que le importaba a alguien, aunque solo fuera por la duración de una comida. ¿Qué tal le va al nieto con el fútbol?, preguntó don Ernesto, un profesor jubilado que venía todos los martes a por tarta y café. Le había estado hablando del interés de Pablo por el deporte durante meses, cuando todavía recibía noticias, cuando Miguel llamaba para compartir pequeñas victorias e historias divertidas. «Le va bien», dije, rellenando su taza, aunque aún estaba medio llena. Los niños a esa edad cambian muy rápido. Don Ernesto asintió, pero lo pillé estudiando mi rostro con la atenta mirada de alguien que había pasado décadas aprendiendo a leer entre líneas lo que los niños y los adultos dejaban sin decir. La verdad era que no tenía ni idea de cómo le iba a Pablo con el fútbol. Por lo que sabía, lo había dejado hace meses, o había entrado en el equipo destacado, o había descubierto que odiaba el deporte por completo. Ya no estaba al tanto de los pequeños detalles que componen el mundo de un niño. Ya no se me confiaban los momentos ordinarios que se suponía que las abuelas debían atesorar y recordar. En casa, me sorprendí evitando el dormitorio de invitados donde Sofía y Pablo solían dormir cuando venían de visita. Las camas individuales todavía llevaban las sábanas que había comprado específicamente para ellos, algodón suave con estampados que pensé que les encantarían. El de Sofía tenía mariposas, el de Pablo tenía dinosaurios. Ahora solo parecían tristes y expectantes, como una mesa puesta para invitados que nunca llegarían. Había empezado a cerrar esa puerta cuando pasaba por el pasillo. No con llave, solo cerrada, como si mantenerla así pudiera preservar la magia que una vez había vivido allí, pudiera proteger esos recuerdos de la realidad, de que nunca serían renovados o actualizados. A veces, en las tranquilas horas de la noche, me sorprendía poniendo la mesa para 3 en lugar de para 1, la memoria muscular más fuerte que el pensamiento consciente. Me quedaba mirando esos platos extra y me preguntaba cuándo mi cuerpo aceptaría finalmente lo que mi mente ya sabía, que ya no esperaba a nadie. Las llamadas telefónicas de amigos bien intencionados se hicieron más difíciles de gestionar. ¿Cuándo van a venir esos nietos a visitarte de nuevo?, preguntaba mi vieja amiga Carmen durante nuestras llamadas mensuales. Aún no estoy segura, decía, lo cual era cierto de la manera más cruel posible. Los horarios son complicados hoy en día. Bueno, asegúrate de que sepan lo afortunados que son de tenerte,
diría Carmen con la confianza de alguien cuya propia familia todavía se reunía de buena gana alrededor de su mesa. Lo haré, prometía, sabiendo que era mentira. La peor parte no eran las grandes ausencias. Perderme cumpleaños o fiestas navideñas dolía, pero eran eventos discretos con claros principios y finales. La peor parte era la lenta erosión de la conexión diaria, la gradual comprensión de que ya no formaba parte del tejido casual de sus vidas. No sabía si Sofía había perdido algún diente últimamente, si Pablo todavía se despertaba de pesadillas sobre monstruos debajo de su cama. No sabía cuáles eran sus nuevas canciones favoritas, o si ya no les gustaban los cuentos que solíamos leer juntos. Estaban creciendo y cambiando, y convirtiéndose en nuevas versiones de sí mismos, y yo me estaba perdiendo todo. Algunas noches, me acostaba y me preguntaba si preguntaban por mí, si Sofía alguna vez decía, ¿por qué la abuela Elena ya no viene? Si Pablo notaba que su hacedora de tortitas favorita había desaparecido de sus vidas sin explicación, o peor, si no preguntaban en absoluto, si mi ausencia había sido absorbida tan perfectamente en su rutina que apenas recordaban que alguna vez había estado allí. El pensamiento me mantenía despierta hasta el amanecer, mirando el techo y tratando de entender cómo el amor podía ser tan completamente unilateral, cómo alguien podía importarte tanto mientras significabas tan poco para ellos. Diciembre llegó con la brutal claridad de las decoraciones navideñas y la promesa de reuniones a las que no asistiría. Lo intenté una vez más, no porque esperara resultados diferentes, sino porque alguna parte de mí se negaba a dejar de ser madre, incluso para un hijo que ya no quería una. Pasé 3 días horneando las galletas de azúcar favoritas de Sofía, las que tenían forma de estrellas y corazones que solíamos hacer juntas. Sus pequeñas manos presionaban los moldes en la masa mientras yo guiaba sus dedos, la harina espolvoreando nuestra ropa y las risas llenando mi cocina. Todavía podía ver su cara de concentración, la lengua asomando ligeramente, las cejas fruncidas en seria determinación. Las galletas salieron perfectas, bordes dorados, centros suaves, decoradas con la cuidadosa precisión que había aprendido de mi propia madre hace décadas. Las empaqué en una lata con una nota. Para Sofía y Pablo, con amor de la abuela Elena. Espero que sepan tan dulces como mis recuerdos al hacerlas con vosotros. Dejé la lata en su portal con una pequeña caja envuelta que contenía mitones de punto para ambos niños. Rojos para Sofía, azules para Pablo, ambos con sus iniciales bordadas en hilo blanco. Había trabajado en ellos durante mis descansos en la cafetería, robando momentos entre clientes para crear algo que pudiera recordarles que yo todavía existía. La lata todavía estaba allí cuando pasé 3 horas después, y al día siguiente. Al tercer día se había ido, pero nunca supe si la habían metido o simplemente la habían tirado. La incertidumbre se sintió peor que el rechazo. Al menos el rechazo era una respuesta. Llamé al colegio donde Sofía estaba en segundo de primaria. Quizás podría ser voluntaria, ayudar con los grupos de lectura o en el comedor. Quizás podría vislumbrarla en el pasillo, ver lo alta que había crecido, si todavía se hacía las coletas torcidas que insistía en hacerse ella sola. Lo siento, dijo la secretaria después de revisar su ordenador. Vemos que la lista de recogida autorizada de Sofía Morrison no la incluye a usted. Para puestos de voluntariado, necesitamos la aprobación de los padres, y no veo ningún formulario de la familia Morrison que autorice su participación. Lista de recogida autorizada. Como si fuera una extraña que pudiera secuestrar a mi propia nieta. Como si la mujer que le había enseñado a atarse los zapatos y a cantar nanas fuera ahora considerada un riesgo de seguridad. Soy su abuela, dije, sabiendo que no importaría. Lo entiendo, pero nuestra política requiere autorización por escrito de los padres con custodia. Si desean que la agreguemos a los contactos autorizados de Sofía, pueden contactar con nosotros. No contactarían con el colegio. Ambas lo sabíamos. Empecé a comprar regalos de Reyes de todos modos, un ritual que se sentía a la vez esperanzador y masoquista. En la juguetería, rodeada de otros abuelos seleccionando regalos con entusiasmo, me sentí como un fantasma rondando la vida de otra persona. Cogí un libro para Sofía, una colección de cuentos de hadas con bellas ilustraciones, y luego lo volví a dejar. ¿Qué sentido tenía comprar regalos que nunca se abrirían?
amor que nunca sería recibido, pero no pude evitarlo. Compré el libro de todos modos, y un set de construcción para Pablo que pensé que desafiaría su mente en crecimiento. Los envolví cuidadosamente. Escribí tarjetas sinceras explicando lo orgullosa que estaba de los niños increíbles en los que se estaban convirtiendo, y los envié a su casa con certificado de entrega para saber que habían llegado. Los paquetes se entregaron el 15 de diciembre a las 14:47. Nunca supe una palabra sobre si fueron abiertos, apreciados o tirados a la basura sin abrir. El silencio era su propia forma de crueldad. La madre de Laura publicó una foto la mañana de Reyes, mostrando a Sofía y Pablo rodeados de regalos bellamente envueltos, sus rostros brillantes de emoción. En el fondo, pude ver a adultos sosteniendo tazas de café y sonriendo con indulgencia. La foto estaba subtitulada «Magia de Reyes con nuestros preciosos nietos». Nuestros. Como si ella hubiera dado a luz a Miguel, como si se hubiera ganado el derecho a reclamar a mis nietos a través de 27 años de maternidad, en lugar de por matrimonio con su otra abuela. Miré fijamente esa palabra hasta que mis ojos ardieron, comprendiendo que había sido completamente reemplazada por alguien que encajaba en su imagen de lo que debía ser una abuela. Intenté aparecer en el partido de fútbol de Pablo. Había averiguado el calendario en la página web del colegio, y conduje 40 minutos para sentarme en las gradas como cualquier otra abuela apoyando a su nieto. Mantuve la distancia, eligiendo un lugar donde pudiera ver, pero que, con suerte, no causara drama. Pablo parecía mucho mayor de lo que recordaba, sus piernas más largas, su rostro más definido. Se movió por el campo con creciente confianza, y cuando marcó un gol, mi corazón se hinchó de un orgullo que no tenía a dónde ir. Quise animar, gritar su nombre, ser la abuela que salta de su asiento con alegría. En cambio, me senté en silencio y vi al padre de Laura hacer todas las cosas que yo quería hacer. Gritó ánimo, tomó fotos, le dio a Pablo el pulgar hacia arriba desde la banda. Cuando terminó el partido, vi a mi nieto correr hacia el abuelo equivocado para recibir felicitaciones y celebración. Estaba reuniendo coraje para acercarme, quizás solo para saludar y decirle a Pablo lo orgullosa que estaba, cuando Miguel me vio. La expresión de su rostro era de pura rabia, no decepción, ni siquiera molestia, sino ira real por haberme atrevido a existir en el mismo espacio que su familia. Cruzó el campo con Laura de cerca, ambos moviéndose con el paso decidido de personas a punto de montar una escena. «¿Qué haces aquí?» La voz de Miguel era baja pero cortante, controlada de una manera que sugería que estaba reprimiendo algo mucho más feo. «Quería ver jugar a Pablo», dije simplemente. «Es mi nieto. Tienes que irte. Ahora. Estoy sentada en un lugar público viendo el partido de fútbol de mi nieto. No estoy molestando a nadie. Nos estás molestando a nosotros», dijo Laura, hablándome directamente por primera vez en meses. «Estás haciendo que todos se sientan incómodos». Miré alrededor del campo, a los otros padres y abuelos que estaban recogiendo sus sillas plegables y botellas de agua. Ninguno de ellos parecía incómodo. La mayoría ni siquiera nos estaba prestando atención. La incomodidad era enteramente suya, y estaban tratando de que fuera mi responsabilidad. «Solo quiero decirle a Pablo que jugó bien», dije. «Absolutamente no». Miguel se interpuso entre mí y donde Pablo estaba recogiendo su balón de fútbol, bloqueando físicamente mi camino hacia mi propio nieto. «Hemos sido claros al respecto. Que aparezcas sin avisar y sin ser invitada es exactamente el tipo de comportamiento que prueba que tomamos la decisión correcta». La lógica era circular y cruel. Me excluyeron, por lo que mis intentos de mantener la conexión demostraron que merecía ser excluida. Mi amor era evidencia de mi indignidad de amar. «Por favor, no lo hagas difícil», añadió Laura, su voz adoptando el tono razonable de alguien que cree que está siendo generosa. «Piensa en lo que es mejor para los niños, como si querer conocer a mis nietos fuera egoísta, como si amarlos fuera dañino, como si mi presencia en sus vidas fuera a dañarlos de alguna manera en lugar de enriquecerlos». Me fui sin hablar con Pablo, sin felicitarlo por su gol, sin poder ser su abuela ni siquiera por 5 minutos. En mi espejo retrovisor, los vi redirigirlo hacia el coche, con los padres de Laura flanqueándolo como guardias protectores, asegurándose de que no notara accidentalmente a la mujer que había sido despedida de su vida. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y escribí una carta que nunca enviaría.
página tras página de todo lo que quería decirle a Miguel, todas las preguntas que quería que me respondiera, todo el dolor que quería que entendiera. ¿Por qué no era yo lo suficientemente buena? ¿Qué había hecho mal? ¿Cuándo se había convertido mi amor en algo de lo que avergonzarse? Pero incluso mientras escribía, sabía que las respuestas no me satisfarían. La verdad era más simple y más devastadora que cualquier explicación que pudiera ofrecer. Yo no encajaba en la vida que él quería vivir. Yo era un recordatorio de la lucha, de arreglárselas con menos, de los años en que el amor tuvo que sustituir al dinero y la determinación tuvo que reemplazar a la oportunidad. Doblé la carta y la guardé en un cajón con las otras que había escrito, pero nunca enviado. Algún día, quizás, encontraría el coraje para hacer estas preguntas en voz alta. O quizás encontraría algo mejor que el coraje. Quizás encontraría la paz con ser exactamente quien siempre había sido. Una mujer que amaba por completo, incluso cuando ese amor no era deseado. Una abuela cuyo corazón no conocía condiciones, incluso cuando su familia se las imponía. Una madre que había criado a un hijo para que fuera exitoso, incluso si ese éxito significaba que ya no era bienvenida en su mundo. Pero sentada en esa tranquila cocina, rodeada del silencio de una vida repentinamente reducida, sentí algo nuevo agitarse bajo el dolor. No rabia, todavía no, sino un tipo de claridad que no había esperado. Podrían excluirme de sus reuniones, ignorar mis regalos, pretender que no existía, pero no podían cambiar la verdad de quién era yo, o borrar el amor que había dado forma a sus vidas, incluso si ya no lo valoraban. Esa comprensión debería haber traído consuelo. En cambio, se sintió como el comienzo de algo a lo que no estaba lista para ponerle nombre. Enero llegó con la brutal honestidad de un nuevo año calendario. No más fiestas que anticipar, no más excusas para contactar, no más razones para esperar invitaciones que no llegarían, solo la cruda realidad de días que se extendían sin los niños que una vez les habían dado significado. Dejé de revisar las redes sociales de Miguel. Las constantes actualizaciones sobre su vida perfecta se habían convertido en una forma de autotortura que finalmente tuve la sabiduría de abandonar. Cada foto de cenas familiares a las que no fui invitada, cada imagen de actividades de abuela-nieto que me excluían, se sentía como presionar un moratón solo para confirmar que todavía dolía. La cafetería ofreció turnos extra, y los tomé todos. El trabajo se convirtió en mi santuario, el único lugar donde me sentía útil, necesaria, apreciada por algo que realmente podía ofrecer. La señora Martínez venía todos los jueves por la mañana a por café y tostada de trigo, y siempre preguntaba por mi día con genuino interés. Don Ricardo guardaba sus crucigramas para que le ayudara, alegando que yo era mejor con las palabras que cualquier otra persona que conocía. Estas pequeñas interacciones se volvieron preciosas para mí. Breves momentos en los que le importaba a alguien, en los que mi presencia añadía valor en lugar de causar incomodidad. En el trabajo, yo era Elena, la camarera fiable, Elena, que recordaba cómo te gustaba el café, Elena, que siempre tenía una palabra amable cuando la necesitabas. En el trabajo, yo existía. En casa, comencé a desaparecer. Dejé de cocinar comidas de verdad, subsistiendo en su lugar con tostadas y sopa, comidas sencillas que no requerían planificación ni esperanza para el mañana. La mesa de la cocina donde una vez imaginé futuras cenas navideñas con Sofía y Pablo, se convirtió en un lugar donde simplemente pagaba facturas y clasificaba el correo, su potencial de alegría abandonado en silencio. Quité las fotos de los nietos que habían forrado mi pasillo. No por enfado, sino porque ver sus rostros todos los días era como atender una herida que necesitaba tiempo para sanar. Envolví cada marco cuidadosamente en papel de seda y los coloqué en una caja, la misma caja donde guardaba sus tarjetas hechas a mano, y los dibujos que Sofía solía darme, figuras de palo etiquetadas yo y abuela, en letras de cera que todavía me apretaban el pecho con la pérdida. El dormitorio de invitados permaneció cerrado. Había empezado a evitar ese lado de la casa por completo, como si mantenerme alejada pudiera preservar la energía que su presencia había dejado atrás. A veces me sorprendía escuchando sonidos que nunca vendrían, el golpeteo de pequeños pies en el suelo de madera, conversaciones susurradas entre hermanos compartiendo una habitación,
el silencio particular de los niños durmiendo seguros bajo mi techo. Mi teléfono, antes una fuente de esperanza y decepción en igual medida, se convirtió simplemente en una herramienta práctica. Desactivé las notificaciones. Dejé de saltar cada vez que vibraba con mensajes de teleoperadores o recordatorios automáticos. El silencio que una vez temí se volvió extrañamente reconfortante, libre de la constante posibilidad de decepción. La señora Luisa dejó de preguntar por mis nietos por completo. En cambio, comenzó a traerme verduras de su huerto, tomates en verano, calabacines en otoño, conservas que había enlatado de árboles frutales que producían más de lo que una persona podía consumir. Su amabilidad fue tácita pero profunda. La generosidad de alguien que entendía que a veces lo más útil que puedes hacer es simplemente notar cuando alguien está sufriendo y responder con cuidado práctico. Empecé a pasar los domingos en la biblioteca, no porque necesitara usar sus ordenadores o servicios, sino porque la tranquila presencia de otras personas se sentía menos solitaria que mi casa vacía. Elegía libros que quizás nunca terminaría. Me sentaba en sillas cómodas, rodeada de los suaves sonidos de las páginas que se pasaban y los teclados que cliqueaban, y recordaba lo que se sentía ser parte de una comunidad, incluso una temporal. La sección infantil era tanto un consuelo como un tormento. Veía a abuelos leyendo a niños pequeños, sus voces animadas con la alegría de las historias compartidas, y sentía el peso fantasma de Sofía y Pablo en mi regazo, sus cuerpos cálidos pegados al mío mientras explorábamos mundos mágicos juntos. Un domingo de marzo, escuché a una abuela contándole a su nieto sobre su propia infancia, pintando imágenes con palabras de un tiempo más simple en el que los niños jugaban afuera hasta el anochecer y las familias se reunían para cenas dominicales sin la distracción de los teléfonos o los horarios ocupados. El niño escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo la historia familiar que se convertiría en parte de su identidad, historias que lo conectarían con algo más grande que su mundo inmediato. Me di cuenta con una claridad repentina y aguda de lo que les estaban robando a mis nietos, no solo mi presencia, sino su propia historia. Sofía y Pablo crecerían conociendo solo una versión de su historia familiar, la narrativa desinfectada que comenzó con el éxito de Miguel y la aprobación de la familia de Laura. No sabrían sobre la abuela que trabajó en 2 sitios para comprar la ropa escolar de Miguel, que se quedó despierta toda la noche cuando tuvo neumonía a los 6 años, que le enseñó a montar en bicicleta en el parking detrás de nuestro edificio porque no teníamos patio. No sabrían de dónde venía la obstinada determinación de Miguel, o su capacidad para encontrar soluciones cuando los recursos eran escasos. No entenderían que su impulso por tener éxito se había construido sobre una base de mis luchas, mis sacrificios, mi inquebrantable creencia de que podía convertirse en cualquier cosa que soñara ser. Conocerían fondos fiduciarios y colegios privados, sobre abuelos que podían permitirse vacaciones familiares a lugares que yo solo había visto en revistas. Pero no sabrían sobre la abuela que hizo que la Navidad fuera mágica con creatividad en lugar de dinero, que convirtió cajas de cartón en castillos y les enseñó que el amor era el regalo más valioso que cualquiera podía recibir. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y tomé una decisión que me sorprendió por su tranquila certeza. Abrí la caja donde guardaba sus dibujos y tarjetas, no para torturarme con recuerdos, sino para mirarlos de verdad por primera vez desde que comenzó la exclusión. El dibujo de Sofía de nuestra familia, figuras de palo tomadas de la mano bajo un arco iris, todos sonriendo con círculos torcidos por cabezas y brazos demasiado largos, que se extendían el uno hacia el otro con obvio afecto. La tarjeta del Día del Padre de Pablo, donde me había dictado palabras para que le ayudara a deletrear. Querido papá, la abuela Elena dice que eres el mejor papá del mundo porque ella te hizo así. Tenía evidencia de un amor que era anterior a la decisión de sus padres de borrarme. Tenía pruebas de relaciones que habían sido reales, significativas y formativas, independientemente de su estado actual. Tenía documentación de una abuela que había importado, al menos por un tiempo. Pero más que eso, tenía algo que ellos no sabían, algo que había guardado a salvo todos estos años. Algo que me conectaba con Sofía y Pablo de una manera que no podía ser cortada por decreto parental o exclusión social. Había guardado cada historia, no solo las que les había contado, sino las que eran sobre ellos.
cada cosa divertida que habían dicho, cada hito que habían alcanzado, cada momento de asombro o descubrimiento o pura alegría infantil que había presenciado. Lo había escrito todo en un diario que comencé el día que Sofía nació, un registro de su crecimiento que existía independientemente de la documentación de sus padres, sus primeras palabras, sus comidas favoritas, las canciones que los hacían bailar, los libros que los hacían reír, las preguntas que revelaban cómo funcionaban sus mentes. Había capturado todo en mis propias palabras, desde mi propia perspectiva, con mi propio amor coloreando cada observación. Miguel y Laura tenían fotos y vídeos, registros oficiales y logros escolares. Pero yo tenía algo diferente. La historia de quiénes eran realmente Sofía y Pablo cuando nadie miraba excepto su abuela. La historia de niños que habían sido amados incondicionalmente, que habían sido vistos y celebrados exactamente por quienes eran en lugar de por quienes podrían llegar a ser. Saqué el diario y comencé a leer entradas de años pasados, mi letra documentando momentos que ahora se sentían como tesoros. Sofía pasó una hora hoy organizando todos sus peluches por tamaño, luego por color, luego por cuánto los quería. La última categoría cambiaba cada 5 minutos. Pablo me preguntó si las nubes tienen sueños. Cuando dije que no sabía, él dijo, creo que sueñan con ser lluvia. Estas eran las historias que me pertenecían, que no podían ser arrebatadas, descartadas o reemplazadas. Estos eran los recuerdos que probaban que no había imaginado el amor, no había inventado la conexión, no había entendido mal mi importancia en sus vidas. Sentada allí en la tranquilidad de mi cocina, rodeada de evidencia de un amor que había sido real, profundo y mutuo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No esperanza. Eso se sentía demasiado frágil, demasiado peligroso, sino algo más firme. Algo que susurraba una verdad que finalmente estaba lista para escuchar. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo este tiempo. El diario se convirtió en mi compañero durante las largas tardes de primavera, página tras página de recuerdos que había conservado cuidadosamente, momentos que revelaban no solo quiénes habían sido Sofía y Pablo cuando eran pequeños, sino quién había sido yo como su abuela. Leyendo mis propias palabras, comencé a recordar una versión de mí misma que casi había olvidado. Hoy Sofía me preguntó por qué siempre tarareo cuando cocino. Le dije que es porque la comida sabe mejor cuando se hace con música. Pasó el resto de la tarde tarareando mientras coloreaba, creando su propia banda sonora para el arte. Había escrito eso hace 3 años, cuando la vida todavía incluía visitas de domingo por la tarde y niños que buscaban mi sabiduría sobre todo, desde por qué el cielo era azul hasta si los ángeles tenían colores favoritos. Recorrí con los dedos las palabras, recordando a la mujer que había creído que cada pregunta merecía una respuesta reflexiva, que había visto magia en los momentos ordinarios, que había entendido que ser abuela significaba ser una guardiana del asombro. Esa mujer había confiado en su amor, segura de su importancia, sin avergonzarse de la alegría que encontraba en las cosas sencillas. ¿Cuándo había empezado a disculparme por quién era? La pregunta surgió durante un tranquilo turno de martes por la mañana en la cafetería. Don Ernesto estaba leyendo su periódico, compartiendo ocasionalmente titulares interesantes conmigo mientras yo rellenaba su café. La señora Martínez estaba trabajando en su crucigrama semanal, murmurando palabras en español cuando se atascaba. El ritmo familiar de sus rutinas se sentía cómodo, predecible de la mejor manera posible. Elena, dijo la señora Martínez, levantando la vista de su crucigrama. ¿Cuál es una palabra de 7 letras para fuerza interior? Coraje, respondí automáticamente. Luego hice una pausa. En realidad, quizás entereza. Ella probó ambas palabras, asintiendo con satisfacción cuando las letras encajaron. Entereza, eso es bueno. A veces no sabemos que la tenemos hasta que la necesitamos. Su observación casual me golpeó con una fuerza inesperada. Durante meses, me había considerado una víctima de circunstancias fuera de mi control, una mujer cuyo amor había sido considerado insuficiente por personas que importaban más que ella. Pero leyendo las entradas de mi diario, estaba redescubriendo la evidencia de una mujer completamente diferente. Yo había sido Elena que hacía ángeles de nieve con sus nietos en las mañanas de invierno, cuando sus padres estaban demasiado ocupados o demasiado cansados.
Elena que enseñó a Sofía a trenzar pulseras de la amistad y ayudó a Pablo a construir elaboradas ciudades de bloques que cubrían todo el suelo de mi salón. Elena que había creado tradiciones, recuerdos y momentos de pura alegría a partir de nada más caro que el tiempo y la atención. Esa Elena no se había disculpado por su modesta casa o sus muebles de segunda mano. Había estado orgullosa del santuario que había creado, el espacio donde los niños se sentían libres de ser desordenados y ruidosos y completamente ellos mismos. Había entendido que el amor no se trataba de proporcionar los regalos más caros, sino de proporcionar presencia, paciencia y el tipo de aceptación incondicional que permitía que los niños florecieran. Empecé a comportarme de manera diferente, no con desafío, eso habría sido reactivo, dependiente de otros para su energía. En cambio, me movía por mis días con una creciente conciencia de mi propio valor, mi propia historia, mi propio derecho a existir sin disculpas. En el supermercado, dejé de evitar el pasillo de juguetes donde solía buscar pequeñas sorpresas para Sofía y Pablo. En cambio, caminé por él deliberadamente, recordando la alegría que había sentido al elegir regalos perfectos, no porque fueran caros, sino porque fueron elegidos con el conocimiento íntimo de lo que deleitaría a cada niño. Yo había sabido que Sofía prefería libros con personajes femeninos fuertes y que a Pablo le encantaba cualquier cosa que pudiera desarmar y volver a armar. Ese conocimiento tenía un valor que no podía ser reemplazado por dinero o estatus. Comencé a escribir de nuevo, pero no cartas que nunca enviaría. Comencé a agregar nuevas entradas a mi diario, documentando no solo recuerdos, sino observaciones sobre la mujer que estaba redescubriendo. La abuela que nunca había necesitado permiso para amar, que nunca había cuestionado su derecho a importar en la vida de los niños, que había entendido que la familia se trataba de conexión en lugar de conveniencia. Me doy cuenta de que he estado sufriendo no solo la pérdida de Sofía y Pablo, sino la pérdida de mí misma como su abuela. Como si su ausencia significara que nunca tuve ese papel en absoluto, pero el amor no funciona así. La mujer que enseñó a Sofía a ver formas en las nubes todavía existe. La abuela que ayudó a Pablo a plantar semillas en vasos de papel y a verlas crecer, todavía sabe cómo nutrir las cosas que crecen. Pueden excluir mi presencia, pero no pueden borrar mi pasado. Escribir esas palabras se sintió como volver a casa conmigo misma. Llamé a mi vieja amiga Carmen, no para poner excusas por la ausencia de mis nietos, sino para contarle honestamente lo que había sucedido. La conversación que había estado temiendo se volvió liberadora en su sencillez. Han decidido cortarme de la vida de los niños, dije sin preámbulos cuando preguntó por Sofía y Pablo. Carmen se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, esa es su pérdida, y está mal. No se requirieron explicaciones elaboradas, ni justificaciones de mi valía como abuela. Solo un simple reconocimiento de que lo que me estaba pasando era injusto y que la culpa era de ellos, no mía. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó. Estoy recordando quién soy, dije, sorprendiéndome por la confianza en mi voz. Estoy recordando que ser abuela no es algo que puedan darme o quitarme. Es algo en lo que me convertí el día que nació Sofía, algo que existe independientemente de su permiso. Esa conversación abrió algo dentro de mí que había estado herméticamente cerrado durante meses. Comencé a acercarme a otras partes de mi vida que no tenían nada que ver con Miguel o su familia. Fui voluntaria en el centro local de alfabetización, leyendo con adultos que estaban aprendiendo a navegar las palabras escritas por primera vez. Su determinación me recordó que el crecimiento y el aprendizaje nunca se detienen, que los contratiempos no definen los futuros. Me uní a la señora Luisa en su huerto, aprendiendo sobre plantas que florecían a pesar de las duras condiciones, verduras que crecían más fuertes cuando eran estresadas por la sequía o las heladas. Había lecciones en su tranquila sabiduría sobre la resiliencia, sobre la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Algunas plantas necesitan estaciones difíciles, me dijo mientras trasplantábamos plántulas que habían superado sus macetas. Hace que desarrollen raíces más profundas, tallos más fuertes, se convierten en plantas que duran. Pensaba en Sofía y Pablo a menudo, pero la calidad de mis pensamientos comenzó a cambiar. En lugar de centrarme en su ausencia, comencé a apreciar el regalo de haberlos amado tan completamente, aunque solo fuera por unos pocos años preciosos.
El tiempo que habíamos compartido no había sido robado ni invalidado por lo que vino después. Esos recuerdos me pertenecían tanto como a ellos, y nadie podía revisar o disminuir su significado. Comencé a entender algo que se me había escapado durante lo peor de mi dolor. No había fracasado como abuela. Había sido despedida por personas que medían el valor con diferentes estándares, que valoraban las apariencias sobre la autenticidad, que habían elegido la comodidad sobre la verdad. Su elección no decía nada sobre mi capacidad de amar o mi valía para ser amada. Ya no era dolor, era claridad. La mujer que surgió de esos meses de reflexión era familiar, pero transformada, todavía de corazón tierno, todavía dedicada a los niños que le habían sido arrebatados de su vida, pero ya no disminuida por su ausencia. Había redescubierto a la abuela que siempre había sabido que el amor era su propia recompensa, que el privilegio de cuidar a los niños era un regalo que no podía ser revocado por decisión administrativa. Seguí escribiendo en el diario, pero ahora incluía planes junto a los recuerdos, ideas para el futuro que no dependían del permiso o la aprobación de otros, sueños que me pertenecían por completo. Y a veces, tarde por la noche cuando la casa estaba particularmente tranquila, me permitía imaginar una posibilidad diferente. No la reconciliación, eso se sentía demasiado como esperar algo fuera de mi control, sino otra cosa. Algo que honraba tanto mi amor por Sofía y Pablo como mi respeto por mi propia valía. Algo que susurraba que esta historia no había terminado, que el amor tan profundo y auténtico como el mío tenía una forma de encontrar su destino, incluso cuando todos los caminos obvios habían sido bloqueados. No estaba planeando nada dramático o manipulador. No estaba tramando venganza o maquinando para forzar mi camino de vuelta a vidas que me habían rechazado. Pero ya no aceptaba que la exclusión fuera permanente o que mi relación con mis nietos estuviera totalmente a merced de las preferencias de sus padres. Simplemente me estaba preparando para lo que viniera después, basada en el conocimiento de quién siempre había sido y confiada en el valor de lo que tenía que ofrecer. Si esa oportunidad llegaba o no, estaba fuera de mi control, pero yo estaría lista para ello. La carta llegó un jueves a finales de septiembre, mezclada con facturas y folletos de supermercado como cualquier otra pieza de correo. Pero en el momento en que vi la dirección del remitente, el colegio de primaria de Sofía, mi corazón comenzó a latir con un ritmo que casi había olvidado. No esperanza exactamente, sino anticipación. La sensación de que algo estaba cambiando en la cuidadosa distancia que Miguel y Laura habían construido alrededor de la vida de mis nietos. La dejé sobre la encimera de la cocina y la miré fijamente durante 20 minutos antes de encontrar el coraje para abrirla. El sobre se sentía más pesado de lo que debería, cargado de posibilidades que no podía predecir ni controlar. Dentro, una sola hoja con el membrete oficial del colegio llevaba un mensaje que lo cambió todo. Estimados miembros de la familia, nos complace invitarles a nuestra celebración anual del Día de los Abuelos, el 15 de octubre. Los estudiantes han estado trabajando duro para preparar presentaciones especiales sobre sus historias familiares y esperamos que puedan unirse a nosotros para ver su maravilloso trabajo. Por favor, respondan antes del 10 de octubre si planean asistir. Esperamos celebrar las relaciones especiales entre los niños y sus abuelos. Las palabras se difuminaron mientras las leía por segunda vez, luego por tercera. Alguien en el colegio de Sofía había enviado esta invitación a todos los miembros de la familia, no solo a los aprobados. Alguien me había incluido en la lista de correo automática, probablemente sin darse cuenta de que estaban abriendo una puerta que había sido deliberadamente cerrada. Día de los Abuelos. Sofía estaría esperando a sus abuelos, de verdad, los padres de Laura que asistían a todos los eventos escolares, que conocían los nombres de sus maestros y entendían la compleja dinámica social de las amistades de segundo de primaria. No me estaría esperando a mí. Probablemente ni siquiera recordaba que yo existía de manera significativa. Pero la invitación estaba dirigida a la familia Morrison, Morales, o adaptado si se elige otro apellido. Y a pesar de todo lo que había sucedido, yo todavía era técnicamente parte de esa familia, al menos legalmente. Al menos, según quien mantuviera la lista de correo del colegio. Llamé al colegio a la mañana siguiente, mis manos temblando mientras marcaba el número impreso en la parte inferior de la invitación.
Colegio Giner de los Ríos. Le atiende María. Hola, María. Recibí una invitación para el Día de los Abuelos y quería confirmar mi asistencia. ¡Maravilloso! ¿Cuál es el nombre de su estudiante? Sofía Morales. Segundo de primaria. Escuché teclear. Luego una breve pausa. Oh, veo que ya hay 2 abuelos registrados para Sofía. ¿Es usted quizás una abuela política o...? Soy la madre de su padre, dije en voz baja. La abuela paterna de Sofía. Por supuesto. La añado a la lista. Nos encanta cuando los niños tienen varios abuelos que quieren involucrarse. Sofía estará muy emocionada. ¿Lo estaría? ¿O mi aparición causaría exactamente el tipo de escena que Miguel había estado tratando de evitar? No lo sabía, pero por primera vez en meses, la incertidumbre se sintió mejor que la certeza aplastante de la exclusión. Pasé el fin de semana en un extraño estado de preparación nerviosa. No planeando lo que diría o haría, eso se sentía demasiado como conspirar, sino simplemente preparándome para existir en el mismo espacio que mi nieta, después de casi un año de separación. Elegí mi ropa con cuidado, un suave vestido azul que Sofía había dicho una vez que me hacía parecer guapa como una flor, zapatos cómodos que me permitirían sentarme en el suelo si la hora del cuento lo requería, los pequeños pendientes de perlas que habían sido de mi madre. Practiqué conversaciones en mi espejo, tratando de encontrar palabras que fueran honestas pero no acusatorias, amorosas pero no desesperadas. ¿Qué le dices a un niño al que le han enseñado que ya no importas? ¿Cómo explicas la ausencia sin crear culpa? ¿Cómo amas a alguien que quizás no recuerde por qué ese amor es precioso? La noche anterior al Día de los Abuelos, no pude dormir. En cambio, me senté con mi diario abierto en una página nueva y escribí la carta que nunca enviaría, las palabras que quería que Sofía supiera, pero que no podía decir en un aula abarrotada, rodeada de otras familias y observadores curiosos. Mi queridísima Sofía, mañana te veré por primera vez después de tanto tiempo. No sé si recordarás a la abuela que solía leerte cuentos y ayudarte a hornear galletas que nunca salían del todo bien porque estábamos demasiado ocupadas riendo como para seguir la receta correctamente. No sé si recordarás a la mujer que te enseñó a ver animales en las formaciones de nubes y te ayudó a plantar semillas de caléndula en vasos de papel que alineábamos en el alféizar de mi cocina. Pero yo lo recuerdo todo. Cada rodilla raspada que besé para curar, cada cuento para dormir que conté con las voces que me pediste, cada momento de asombro cuando descubrías algo nuevo sobre el mundo. Recuerdo a la niña pequeña que insistía en que las mariposas eran flores que aprendieron a volar, que me preguntó si las estrellas eran agujeros en el cielo por donde se filtraba la luz del cielo. Sigo siendo esa abuela, Sofía. Cambiada por extrañarte, más triste por el tiempo que hemos perdido, pero todavía la mujer que te ama más de lo que las palabras pueden contener. Mañana, me sentaré en tu clase y estaré orgullosa de la persona increíble en la que te estás convirtiendo, aunque no se me haya permitido presenciar la mayor parte de ese crecimiento. Animaré tu presentación y me maravillaré de lo mucho que has crecido, e intentaré no llorar cuando me dé cuenta de cuánto de tu infancia me han obligado a perderme. No espero nada de ti, cariño. No necesito que me recuerdes, me reconozcas o me elijas. Solo necesito que sepas que el amor no desaparece cuando alguien le dice que se vaya. Espera, perdura, permanece fiel incluso cuando la fidelidad se siente ridícula. Siempre seré tu abuela Elena, quiera quien quiera que lo sea o no. Algunas cosas son verdad se digan en voz alta o no. Escribir esas palabras se sintió como prepararse para la batalla, pero un tipo diferente de batalla al que había luchado antes. No una batalla contra Miguel y Laura, no una lucha para forzar mi camino de vuelta a vidas que me habían rechazado. Esta era una batalla por mi propio derecho a amar auténticamente, a existir honestamente, a ser la abuela que siempre había sido, independientemente de si ese papel era reconocido oficialmente o bienvenido. Cerré el diario e intenté dormir, sabiendo que mañana traería una pequeña victoria o una derrota devastadora, pero ya no temía ninguna de las dos posibilidades. Había encontrado algo en esos meses de exilio que era más valioso que la aprobación. Me había encontrado a mí misma. El viernes por la mañana amaneció claro y fresco. Un clima de octubre perfecto que hacía que todo pareciera nítido y lleno de posibilidades. Me vestí con cuidado, desayuné aunque mi estómago se revolvía por los nervios,
y conduje hasta el Colegio Giner de los Ríos, con el ritmo lento y deliberado de alguien que se acerca a un momento que lo definiría todo lo que vendría después. El aparcamiento del colegio estaba lleno de actividad. Abuelos caminaban de la mano con niños emocionados, llevando tazas de café y cámaras, moviéndose con la fácil confianza de las personas que encajaban. Me senté en mi coche durante unos minutos, observándolos, recordando lo que se sentía ser parte de esa casual intimidad entre generaciones. A través de las ventanas principales del colegio, pude ver exhibiciones coloridas alineando los pasillos, obras de arte de estudiantes celebrando las conexiones familiares y el amor generacional. En algún lugar dentro de ese edificio, Sofía probablemente estaba dando los toques finales a la presentación que había preparado, nerviosa y emocionada por compartir su historia familiar con los adultos que más le importaban. Me pregunté si me habría mencionado en su proyecto, si en algún lugar de su exhibición de fotos familiares e historias había evidencia de una abuela que solía importar, o si me habían editado tan completamente que su árbol genealógico mostraba solo ramas que conducían a personas que todavía tenían permiso para amarla. Sonó el timbre de la mañana, y el desfile de abuelos comenzó a moverse hacia la entrada. Respiré profundamente, revisé mi reflejo en el espejo retrovisor por última vez, y me uní a ellos. No porque esperara ser bienvenida, no porque pensara que mi presencia resolvería algo, sino porque yo era la abuela de Sofía, y a veces ser fiel a quien eres requiere coraje más que permiso. Me registré en la recepción, notando que mi nombre estaba de hecho en la lista, oficial y legítimo a pesar de todo lo que había sucedido. La secretaria me sonrió con genuina calidez, me entregó una insignia de visitante y me dirigió hacia el aula de Sofía. Mientras caminaba por el pasillo decorado con obras de arte infantiles y fotos familiares, pasando tablones de anuncios que celebraban el vínculo especial entre abuelos y nietos, sentí algo que no había experimentado en casi un año. Sentí que estaba exactamente donde debía estar, independientemente de si alguien más estaba de acuerdo, y de alguna manera, ese sentimiento fue suficiente para llevarme hacia lo que esperara a la vuelta de la esquina. La puerta del aula de Sofía estaba ligeramente entreabierta, y a través de la rendija podía escuchar las voces de los niños mezclándose con las risas de los adultos. Hice una pausa en el pasillo, con la mano apoyada en el marco de la puerta, reuniendo coraje para lo que se encontrara más allá. La insignia de visitante se sentía pesada en mi pecho, permiso oficial para existir en un espacio donde había sido mal recibida durante tanto tiempo. Entré e inmediatamente la vi. Sofía estaba de pie al frente de la clase, junto a un cartel cubierto de fotos y dibujos, su pelo más largo de lo que recordaba, su rostro más maduro, pero que aún conservaba rastros de la niña pequeña que solía pedir una historia más cada noche. Estaba explicando algo sobre las tradiciones familiares a un círculo de abuelos sentados, su voz confiada y clara. Y cada domingo desayunamos con la abuela Teresa y el abuelo Jaime, estaba diciendo, señalando una foto de los padres de Laura. Nos llevan a restaurantes con manteles de tela, y la abuela Teresa siempre pide flores frescas para la mesa. Mi corazón se encogió, pero no con el dolor agudo que había esperado. En cambio, sentí algo más suave, un agridulce reconocimiento de la vida que estaba viviendo, los abuelos que estaban creando recuerdos que yo no podía proporcionar. No estaban reemplazando lo que habíamos tenido, estaban ofreciendo algo completamente diferente, y eso estaba bien. Sofía continuó su presentación, describiendo vacaciones familiares y tradiciones navideñas, recogidas del colegio y actividades de fin de semana. Todo lo que compartió pintaba una imagen de estabilidad, abundancia y amor. Incluso en mi exclusión, me sentí orgullosa de la infancia segura que estaba experimentando. Entonces su profesora, la señora Carmen, me vio de pie cerca del fondo de la sala. «Oh, maravilloso. Parece que tenemos otra abuela aquí». Sonrió cálidamente y me hizo un gesto. «Sofía, ¿quieres presentar a tu otra visitante?» Sofía siguió la mirada de la señora Carmen y sus ojos se encontraron con los míos a través del abarrotado aula. Por un momento, el tiempo se suspendió. Vi el reconocimiento parpadear en su rostro, confusión, sorpresa y algo que podría haber sido un recuerdo cobrando vida. «¿Abuela Elena?»
Su voz apenas superó un susurro, pero en el repentino silencio de la sala, todos la oyeron. Sentí que la atención de cada adulto se giraba hacia mí, incluida la mirada aguda y conmocionada de los padres de Laura desde sus asientos en la primera fila. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era cómo el rostro de Sofía estaba cambiando mientras me miraba, como si estuviera recordando no solo mi apariencia, sino la sensación de ser amada por mí. «Hola, cariño», dije, mi voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarme. «Espero que esté bien que haya venido a escuchar tu proyecto familiar». Sofía miró hacia los padres de Laura, luego de vuelta a mí, claramente insegura sobre la dinámica social que no podía entender completamente. Pero luego sonrió, tentativa pero real, y vi a la niña pequeña que solía correr hacia mí con las rodillas raspadas y descubrimientos emocionantes. «¿Quieres ver mi árbol familiar?», preguntó, señalando su cartel. Me acerqué, consciente de que todas las conversaciones en la sala se habían detenido, que abuelos curiosos y profesores atentos estaban observando esta reunión inesperada. Pero el foco de Sofía estaba completamente en su proyecto, y el mío estaba completamente en ella. «Cuéntame sobre él», dije, arrodillándome a su altura como siempre había hecho cuando quería compartir algo importante. Comenzó a describir las fotos de nuevo, pero esta vez con más detalle, más entusiasmo. Mientras hablaba, noté algo que me cortó la respiración. Escondida en una esquina de su cartel, casi oculta detrás de una foto más grande, había una pequeña imagen que reconocí. Era una de Sofía y yo de hace 2 años, ambas cubiertas de harina y riéndonos de algún desastre de repostería que habíamos creado juntas. «Sofía», dije suavemente señalando la foto, «¿de dónde salió esto?». Ella siguió mi mirada y sus mejillas se sonrojaron. «La encontré en mi habitación», admitió en voz baja. Me acordé de hacer galletas contigo, y de cómo siempre me dejabas lamer la cuchara aunque mamá diga que no es seguro por el huevo crudo». La simple honestidad de su recuerdo me golpeó más fuerte que cualquier reunión dramática. Ella había recordado, a pesar de meses de separación, a pesar de los esfuerzos de sus padres por redirigir su atención hacia otras relaciones, alguna parte de ella se había aferrado a la abuela que había hecho de hornear una aventura en lugar de una tarea. «A veces la guardo debajo de mi almohada», susurró, inclinándose más cerca para que solo yo pudiera escuchar, cuando extraño cómo eran las cosas antes. Fue entonces cuando entendí que lo que estaba sucediendo en esta aula no se trataba realmente de mí. Se trataba de Sofía, una niña pequeña que había estado cargando con preguntas que no sabía cómo hacer, extrañando a alguien en quien le habían dicho que no pensara, tratando de entender por qué el amor a veces desaparece sin explicación. «Sofía, cariño», dije con cuidado, «¿sabes por qué dejé de venir a visitarte?». Sacudió la cabeza, sus ojos serios y escrutadores. «Es complicado», admití, «pero nunca fue porque dejara de quererte». Algunos adultos toman decisiones que son difíciles de entender para los niños, y a veces esas decisiones significan que las personas que se quieren mucho no pueden pasar tiempo juntas. Pero el amor no se va solo porque alguien no esté cerca. La madre de Laura se levantó bruscamente de su asiento, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «Disculpe», dijo lo suficientemente fuerte como para que toda la sala la oyera, «pero creo que ha habido cierta confusión aquí. Las relaciones familiares de Sofía son bastante claras, y esta interrupción no es apropiada para un entorno escolar». El aula se quedó en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido distante de los niños jugando en el recreo. Cada par de ojos adultos se centró ahora en lo que se había convertido en un incómodo drama público, exactamente el tipo de escena que Miguel y Laura habían estado tratando de evitar. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera disculparme y retirarme para evitar empeorar las cosas para Sofía, sucedió algo inesperado. La señora Carmen, la profesora de Sofía, dio un paso adelante con la tranquila autoridad de alguien que había pasado décadas navegando por complicaciones familiares en entornos educativos. «Lo siento», dijo con firmeza pero amabilidad, «pero esta es la presentación familiar de Sofía, y ella decide a quién quiere incluir en su historia familiar. Todo niño tiene derecho a reconocer a todas las personas que los han querido, independientemente de las dinámicas familiares actuales». Entonces la propia Sofía,
con la sorprendente claridad que a veces poseen los niños en momentos de confusión adulta, tomó la decisión que silenció a todos en la sala. «Ella es mi abuela Elena», dijo Sofía, su voz más fuerte ahora, más segura. «Ella me enseñó a hacer tortitas que parecen animales y a distinguir qué estrellas son realmente planetas. Es parte de mi familia, aunque ya no venga a cenar». La simplicidad de su declaración atravesó todas las complicaciones adultas y las maniobras sociales. Esta niña de 8 años acababa de definir la familia no por proximidad o conveniencia o aprobación, sino por amor y memoria y el impacto indeleble que las personas tienen en la vida de los demás. La madre de Laura se sentó pesadamente, aparentemente dándose cuenta de que crear una escena más grande solo empeoraría las cosas. Los otros abuelos reanudaron sus conversaciones, pero con la conciencia contenida de que habían presenciado algo más complejo que una celebración familiar típica. Sofía volvió a su cartel y continuó describiendo su proyecto, pero ahora incluyó la foto de la esquina en su presentación. Le contó a la sala sobre una abuela que había hecho de hornear una aventura, que le había enseñado a ver formas en las nubes, que había creado tradiciones en torno a placeres sencillos y magia cotidiana. Mientras hablaba, me di cuenta de que esto no se trataba realmente de mi regreso a su vida. Se trataba de Sofía reclamando partes de sí misma que le habían pedido que olvidara, afirmando su derecho a querer a todas las personas que la habían moldeado, independientemente de la política adulta o las presiones sociales. Cuando terminó su presentación, Sofía me abrazó con la feroz intensidad de alguien que había estado conteniendo sentimientos demasiado grandes para su pequeño cuerpo. «Te eché de menos, abuela Elena», susurró contra mi hombro. «No entendía por qué te fuiste». «Yo también te eché de menos, cariño», le susurré de vuelta, «más de lo que podrías imaginar». El día no había restaurado mi lugar en la vida normal de Sofía. No había resuelto el conflicto fundamental entre los deseos de sus padres y mi amor por ella. Pero había logrado algo quizás más importante. Le había dado a Sofía permiso para recordar, para reconocer, para amar sin vergüenza ni confusión. Y me había dado algo que creí perdido para siempre, la certeza de que nuestra conexión había sido real, que mi amor había importado, que ser su abuela era una verdad que nadie podía revisar o borrar. Al salir de esa aula, sentí que el peso de meses de dolor se levantaba de mis hombros. No porque todo estuviera arreglado, sino porque la verdad más importante había sido dicha en voz alta por la persona que más importaba. Sofía todavía sabía quién era yo. El teléfono sonó esa tarde mientras estaba preparando té, el simple ritual de manzanilla que se había convertido en mi forma de procesar los días difíciles. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, ya no saltando con desesperada esperanza o temida anticipación ante cada llamada. «Mamá». La voz de Miguel era más tranquila de lo habitual, despojada de la autoridad controlada que había ejercido durante nuestras conversaciones anteriores. «Tenemos que hablar». «Sí», dije simplemente, sentándome en la silla de mi cocina con mi taza humeante. «Supongo que sí». Hubo una larga pausa, llena del peso de todo lo que habíamos evitado decir durante casi un año. Cuando finalmente habló, sus palabras llevaban una pesadez que no había escuchado desde que era un niño, confesando alguna fechoría que no estaba seguro de cómo arreglar. La madre de Laura llamó. Me contó lo que pasó en el colegio hoy. «Estoy segura de que lo hizo». Dijo que Sofía preguntó por ti, que tenía tu foto escondida en su proyecto. Esperé, entendiendo que esta conversación se desarrollaría a su ritmo, no al mío. La mujer que había pasado meses suplicando por explicaciones había sido reemplazada por alguien que conocía su propio valor y no necesitaba defenderlo. «No lo sabía», dijo finalmente. «Lo de la foto, lo de Sofía haciendo preguntas. Laura dijo que los niños se estaban adaptando bien, que lo habían superado». «Los niños no superan el amor, Miguel. Solo aprenden cuando no se supone que deben hablar de él». Otro largo silencio. En el fondo, podía escuchar los sonidos distantes de su hogar. Un televisor encendido, Laura hablando con alguien, los ritmos vespertinos ordinarios de una familia preparándose para mañana. La vida continuaba a pesar de las complicaciones que él estaba tratando de manejar. «Pensé que los estaba protegiendo», dijo, su voz apenas un susurro, «de la confusión, de tener que elegir entre diferentes versiones de cómo debería ser la familia. ¿Y ahora?».
Ahora no sé de qué los estaba protegiendo. Tú nunca fuiste el problema, mamá. Lo sabes, ¿verdad? Tú simplemente me recordabas cosas de las que yo no quería que ellos tuvieran que preocuparse. Lucha, arreglárselas con menos. Yo quería que crecieran seguros, confiados en que siempre tendrían suficiente. Tomé un sorbo de té, saboreando el suave amargor de las hierbas que necesitaban tiempo para infusionar correctamente, como la verdad que necesitaba paciencia para revelar todo su sabor. Les diste seguridad, Miguel. Les diste oportunidades que yo nunca podría haberles proporcionado. Colegios privados, vacaciones familiares, abuelos que pueden ayudar con el fondo universitario y las conexiones profesionales. Esos son regalos, no errores. Pero les quité otra cosa, ¿no? Les quité la abuela que les enseñó que el amor no requiere regalos caros, que ser valorado no depende de lo que puedas permitirte dar. Por primera vez en nuestra conversación, escuché algo que sonaba como el niño que había criado, el niño que una vez poseyó un sentido instintivo de la justicia, que lloraba cuando otros niños eran excluidos de los juegos, que insistía en compartir sus dulces de Halloween con vecinos que no habían podido pagar disfraces. Sofía me preguntó esta noche por qué ya no podía verte, continuó. Dijo que solías contarle historias de cuando yo era pequeño, historias que la hacían reír. Quería saber si esas historias eran ciertas, si de verdad le tenía miedo a las mariposas y si todavía cantaba en la ducha. A pesar de todo, sonreí ante el recuerdo. Cantabas en la ducha, normalmente desafinado, normalmente canciones que te inventabas sobre lo que te entusiasmaba ese día. Lo recuerdo. Su voz era más suave ahora, teñida de algo que podría haber sido nostalgia o arrepentimiento, o simplemente el reconocimiento de un tiempo que no se podía recuperar. Recuerdo muchas cosas que pensé que había dejado atrás. Dejar atrás y avanzar son cosas diferentes, dije suavemente. Puedes honrar de dónde vienes y aún así construir la vida que quieres para tus hijos. Esas cosas no tienen por qué anularse mutuamente. Lo que siguió fue la conversación que debimos haber tenido hace meses, antes de que la exclusión y los sentimientos heridos se hubieran calcificado en posiciones permanentes. Miguel me habló de la presión que sentía de proporcionar a sus hijos todo lo que a él le había faltado, el miedo de que cualquier recordatorio de la lucha pudiera de alguna manera disminuir su confianza en su capacidad para protegerlos de las dificultades. Yo le hablé de los meses de silencio, el dolor que se había sentido como perderlo 2 veces. Una vez cuando se había vuelto lo suficientemente exitoso como para avergonzarse de mí, y otra vez cuando había decidido que la vergüenza era más importante que el derecho de sus hijos a conocer a su abuela. Hablamos de los padres de Laura, que no eran villanos en esta historia, sino simplemente personas que encajaban más fácilmente en la vida que Miguel estaba construyendo. Podían ofrecer cosas que yo no podía: estabilidad financiera, conexiones sociales, el tipo de pertenencia sin esfuerzo que viene de nunca tener que preocuparse por si eres lo suficientemente bueno para los espacios que ocupas. Pero no pueden ofrecer lo que tú puedes, admitió Miguel. No pueden contarles a Sofía y Pablo historias sobre resiliencia, sobre hacer magia con momentos ordinarios, sobre el tipo de amor que no depende de las circunstancias. 3 semanas después, Sofía me llamó ella misma. Su voz en el teléfono era emocionada, nerviosa y familiar hasta doler, el mismo tono que había usado cuando tenía 4 años, y quería contarme sobre una mariposa que había visto o una nueva palabra que había aprendido a deletrear. «Abuela Elena, papá dijo que podía invitarte a mi desfile de disfraces de Halloween en el colegio. Es el próximo viernes a las 2. Y voy a ir de bibliotecaria porque decidí que es el mejor trabajo del mundo, porque puedes leer todo el día y ayudar a la gente a encontrar exactamente la historia correcta». Mi corazón se hinchó de orgullo y reconocimiento. Esta era la nieta que recordaba, reflexiva, imaginativa, alguien que veía magia en las profesiones ordinarias y encontraba sabiduría en lugares inesperados. «Me encantaría ir a tu desfile de disfraces», le dije. «Una bibliotecaria suena como la elección perfecta para alguien tan inteligente y amable como tú. ¿Te sentarás con la abuela Teresa y el abuelo Jaime? Papá dijo que estaría bien si quieres. Dijo que todos sois mi familia, y las familias pueden encontrar la manera de compartir días especiales». Así fue como me encontré sentada junto a los padres de Laura en un desfile de disfraces de Halloween de primaria.
compartiendo un espacio que nunca imaginamos que tendríamos que navegar juntos. Fue incómodo al principio, una cuidadosa cortesía cubriendo incertidumbres más profundas sobre roles y límites y cómo querer a los mismos niños desde diferentes perspectivas. Pero mientras veíamos a Sofía marchar con su disfraz de bibliotecaria cuidadosamente construido, que incluía una Rebeca que le había pedido prestada a Laura y unas monturas de gafas sin lentes que había encontrado en una tienda de segunda mano, algo cambió. Todos estábamos allí por la misma razón, movidos por la misma feroz ternura hacia una niña pequeña que merecía ser celebrada por todos los que la querían. «Habla de ti a veces», admitió la madre de Laura en voz baja mientras veíamos a Sofía saludarnos desde la fila del desfile. «Los cuentos que solías contarle, las tradiciones que le enseñaste, puedo ver por qué esos recuerdos le importan. No era amistad, pero era reconocimiento. Un reconocimiento de que el amor no tiene por qué ser competitivo, que los niños son capaces de mantener espacio para múltiples relaciones sin confusión ni deslealtad. 6 meses después, tengo un nuevo ritmo en mi vida, no la restauración de lo que se perdió. Esa relación murió cuando fue rechazada, y algunas cosas no pueden resucitar sin cambios, sino algo diferente, algo construido sobre la honestidad en lugar de la suposición, los límites en lugar de la propiedad. Veo a Sofía y Pablo 2 veces al mes, normalmente durante unas horas los domingos por la tarde. Horneamos galletas que siguen saliendo imperfectas porque estamos más interesados en la conversación que en la precisión. Leemos cuentos y hacemos puzzles y damos paseos donde Pablo colecciona rocas interesantes y Sofía practica el arte de ver formas en las nubes. Miguel y Laura tienen sus vidas, sus rutinas, sus formas de criar a los niños que no requieren mi aporte ni aprobación. Los padres de Laura continúan siendo los abuelos que asisten a todos los eventos escolares, que proporcionan estabilidad y abundancia, y el tipo de presencia constante que los niños necesitan para sentirse seguros. Pero yo soy la abuela que recuerda, que guarda las historias de dónde vinieron, que les enseña que el amor no requiere perfección, que les muestra que la resiliencia y la alegría pueden coexistir en la misma persona, en la misma familia, en el mismo momento. Todavía trabajo en la cafetería, todavía soy voluntaria en el centro de alfabetización, todavía cuido el huerto de la señora Luisa cuando necesita manos extra. He descubierto que una vida construida alrededor de tu propio valor, en lugar de la aprobación de otros, tiene una calidad diferente, más firme, más auténtica, menos vulnerable a las opiniones cambiantes de las personas que aman condicionalmente. A veces, tarde por la noche, cuando la casa está tranquila y estoy escribiendo en mi diario, pienso en la mujer que era hace un año, desesperada por la inclusión, dispuesta a aceptar migajas de atención, midiendo su valor por la disposición de otras personas a hacerle un hueco. Esa mujer no estaba equivocada al amar profunda o completamente, pero se equivocaba al creer que el amor requería permiso de sus receptores, que ser abuela era algo que podía ser concedido o revocado por decisión administrativa. Soy la abuela de Sofía, y Pablo no porque Miguel lo permita, sino porque me convertí en esa persona el día que nació cada uno de ellos. Esa relación existe independientemente del acceso o la aprobación, más profunda que la proximidad o la conveniencia, más fuerte que las complicaciones adultas que a veces interfieren con su expresión. El domingo pasado, Sofía me pidió que le enseñara a tejer. Mientras guiaba sus pequeños dedos alrededor del hilo y la veía concentrarse en crear algo útil y hermoso con sus propias manos, me di cuenta de lo que este año de separación me había enseñado. El amor no desaparece cuando alguien le dice que se vaya, no disminuye cuando es rechazado o no reconocido. Simplemente espera, paciente y perdurable, listo para resurgir cuando las condiciones permitan que la verdad se hable de nuevo. Los puntos de Sofía eran irregulares, su tensión demasiado apretada en algunos lugares y demasiado suelta en otros, pero estaba aprendiendo, y aprender requiere paciencia con la imperfección, fe en que la práctica lleva a la mejora, confianza en que algo hermoso puede surgir de comienzos tentativos. Abuela Elena, dijo, levantando su trabajo para mi inspección, ¿me enseñarás a hacer algo que pueda darle a alguien que quiero? Por supuesto, cariño, respondí, pensando en regalos y amor, y la forma en que las cosas hechas a mano llevan la energía de las manos que las crearon. ¿Qué tenías en mente? Quiero hacer algo para ti, dijo simplemente.
Algo que puedas guardar para siempre para que recuerdes que yo recuerdo. A veces, el silencio es la verdad más fuerte.